Bien, vamos a seguir adelante con nuestro estudio bíblico. Vamos a ir avanzando, ¿cierto? Quedamos al final del capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles la semana pasada, así que ahora vamos a empezar el capítulo 22, ¿ya? El capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles que nos habla acerca de la defensa de Pablo. Vamos a leer hasta el versículo 5 primeramente del capítulo 22, ¿ya? Dice así: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablara en lenguas hebreas, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para tener presos a Jerusalén también, a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Ya? Entonces, esta es una primera defensa, y la primera parte de la defensa que hace Pablo, ¿cierto? Es la última actuación, de alguna manera, o, o intervención de Pablo antes de que ya llegaran sus últimos instantes, ¿cierto? Entonces, él dice en el versículo 1: varones, hermanos y padres, oíd la razón que os doy, ¿cierto? Eh, y el 2 dice: y cuando oyeron que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio, y dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, más criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Eso, todo eso que él dijo, y el hecho de hablar, ¿cierto?, en esa lengua, le dio más credibilidad a Pablo, ¿cierto?, frente a los que lo estaban enjuiciando, ¿ya? Enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como de todos vosotros sois, como todos vosotros sois también, ¿cierto? Eh, con esto uno entiende inmediatamente que Pablo era un erudito en la ley mosaica, ¿cierto? Después decir el versículo 4 que he perseguido este camino, se refiere, ¿cierto?, al camino que Cristo había creado o había dejado, ¿cierto?, antes de partir, hasta la muerte, ¿cierto? Es decir, que él fue perseguidor de los cristianos hasta causarles la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, ¿cierto? Es decir, con esto demostraba de que no había tenido ninguna misericordia, aun cuando fuesen mujeres, aquellas personas a las cuales había perseguido, persiguiendo la causa de Cristo, cuando todavía no había sido convertido, ¿cierto? Y el 5 decía: como también el sumo sacerdote, que me es testigo, y todos los ancianos, ¿cierto? Eh, Esto había sido hace 25 años antes, pero lo más probable es que los líderes judíos que estaban en ese tiempo tenían conocimiento de lo que él estaba hablando, ¿cierto? De cómo había sido él antes de su conversión, de los cuales dice: también recibí cartas de los hermanos. Iba a Damasco para traer presos a Jerusalén. Ese episodio de Damasco está en Hechos 9 del 1 al 2, si usted lo quiere repasar, ¿cierto? De cuando él iba a Damasco y le dieron cartas para perseguir y matar a los cristianos, ¿ya? Y para castigarlos también. Seguimos adelante entonces con el versículo 6. Aquí ya Pablo empieza, dentro de su defensa, a relatar acerca de su conversión, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo hasta el versículo 16. Dice, Pablo, la Reina Valera dice: Pablo relata su conversión, ¿cierto? Y eh, hace una relación con Hechos 9:1 del 1 al 19, y Hechos 26 del 2 al 18. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo,
llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cierto? Entonces, estos versículos que leímos, eh, del 6 al 16, nos hablan acerca de la conversión de Pablo, ¿cierto? O mejor dicho, de cómo Pablo le relata, ¿cierto?, a sus perseguidores cómo había sido su conversión, ¿cierto? Les dice en el 6, le empieza a relatar, ¿cierto?, que yendo cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Ese día es un día que Pablo nunca más iba a olvidar en su vida, ¿cierto? Como me imagino que usted nunca más se ha olvidado del día en el cual fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando recibió el Señor. Yo me acuerdo que fue hace 11 años, el 20 de abril, todavía lo tengo en mi mente, hace 11 años ya. Eh, pero aconteció, ¿cierto? Perdón, de repente, ¿cierto? Me rodeó mucha luz del cielo, ¿cierto? Eh, Más adelante, en el 26, vuelve a relatar este hecho y lo describe, ¿cierto?, como la resplandeciente, que el sol, como una luz tan resplandeciente como el sol de mediodía, ¿cierto? Eso está más adelante, sí, pero aquí hay una referencia, ¿ya? Y el 7 decía, le seguía relatando a sus perseguidores, ¿cierto? Y caí en el suelo, por supuesto, derribado por el poder de Dios, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, ¿cierto? Eh, y el 8 decía, yo entonces respondí, ¿quién es el Señor? Eh, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, ¿cierto? Eh, y el 9 decía, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, ¿cierto? Eh, bueno, y con esto obviamente da cuenta de que ya hay testigos que podrían confirmar este hecho, ¿cierto? Que finalmente generó un cambio tremendo en la iglesia, ¿cierto? Porque Pablo sabemos que fue un gran instrumento utilizado por Dios para traer a los gentiles a las plantas de Cristo. Por lo tanto, era necesario que hubieran testigos también. Pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo, ¿cierto? Eh, en realidad, bueno, la Reina Valera lo traduce así, pero debió haber dicho, de acuerdo a cómo está escrito en el hebreo original, debió haber dicho, no oyeron lo que dijo la voz, solo oyeron el sonido, ¿cierto? Eh, Porque escucharon algo, pero seguramente le habló en una lengua que solamente Pablo pudo entender. Pero escucharon algo, ¿cierto? Y vieron también el resplandor. Y el 10 dice, y dije, ¿qué debo hacer, Señor? Cuando él dice esas palabras, está aceptando a Cristo como su Señor. ¿Cierto? Frente al mismo Dios le dice, se, se, se doblega ante él, le dice, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cierto? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer, ¿cierto? Ahí le está dando en breves palabras el plan que tenía preparado desde su inicio para la vida y para el ministerio de Pablo, ¿cierto? Y el 11 decía, y como yo no veía luz por causa del resplandor, o sea, perdón, como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vino a Damasco, ¿cierto? Ahí ya Pablo entra a Damasco con una actitud completamente diferente a la actitud con la cual iba, ¿cierto? Porque él iba a matar cristianos, iba con cartas de autorización para matar a los cristianos, para detenerlos, ¿cierto? Para flagelarlos, y ya después de aceptar al Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo cambió, pero por completo, 180 grados, ¿cierto? Como debió haberlo hecho con usted también y conmigo. Y el 12 dice entonces, un tal Ananías, ¿cierto? Varón piadoso, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, que por supuesto debía haber sido un seguidor de Cristo, y también respetado por los judíos, ¿cierto? En ese lugar, dice, viniendo a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Y ahí se está confirmando que Saulo ya era salvo, ¿cierto?
porque le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y ahí inmediatamente Saulo es sanado, ¿cierto? Eh, y lo más probable es que en ese mismo momento haya sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, y yo en aquel momento le miré, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le cayeron esas escamas que tenía en los ojos que no le permitían ver. Y el 14 decía, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿cierto? Porque Dios lo había escogido, ¿cierto? Para realizar esa tarea de predicarle a los gentiles, para que conozca su voluntad y veas a aquel justo, es decir, a Jesucristo, y oigas la voz de su boca, ¿ya? Y el 15 decía, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, ¿cierto? Se refiere en definitiva a su conversión y a la gran comisión que iba a tener él de llevar el Evangelio al mundo de esa época, ¿ya? Y específicamente a los gentiles. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice el 16. Eh, levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cierto? Bien, sigamos adelante entonces. En el versículo 17 vamos a leer del 17 al 24, solamente hasta el 24, ¿ya? Dice el 17, Pablo es enviado a los gentiles, tiene un título de la Reina Valera. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le di que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban de tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvos al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, aquí ya empezamos a ver cómo Pablo, ¿cierto?, define su labor hacia los gentiles, ¿cierto? Eh, cómo de alguna manera Pablo es enviado a los gentiles. Dice el 17, me aconteció, vuelto a Jerusalén, ¿cierto? Que orando en el templo fui arrebatado de mí, ¿cierto? Eso es lo que dice esta traducción. La Reina Valera dice, y hoy, leyeron hasta, perdón, 17, me sobrevino un éxtasis, ¿cierto? Pero cuando él habla de un éxtasis se refiere a que fue arrebatado de sí mismo, ¿cierto? Eh, y el 18 dice, y le vi, ¿cierto?, a Jesús, que me decía, date prisa y sal de inmediato fuera de Jerusalén, ¿cierto? Esa es otra aparición que tiene el Señor que no es muy conocida, ¿cierto? Eh, eh, después dice, porque no recibirán tu testimonio de mí, ¿cierto? No solo en Jerusalén habían rechazado el mensaje de Jesucristo, sino que también iban a matar a Pablo si se les daba la oportunidad, porque no tenían ninguna intención de recibir nada que viniera de parte del Señor. Y el 19 decía, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y el 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, bueno, ese hecho obviamente que tuvo un efecto profundo en Pablo, ¿cierto? La muerte de Esteban. Yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, de los que lo mataban, ¿cierto? Eso por supuesto que convertía a Pablo en un cómplice de cada una de las muertes que protagonizó. Y, ¿cierto? Me dijo Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿ya? Esa es la vocación de Pablo en definitiva, ¿cierto? El objetivo o el propósito que Dios tenía con su vida, así como también lo tiene con la suya, hermano, hermana, y con la mía también. Para Pablo el propósito era predicar a los gentiles.
Y eso era lo que de alguna forma Ananías le había comentado a Pablo en el momento de su conversión, ¿cierto? Lo que leímos recién en Hechos 9:15. Y lo oyeron, dice el 22, hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, ¿cierto? Eh, Se estaban basando malamente en las escrituras para reclamar la vida de Pablo, ¿cierto? Y el 23 dice, y dando voces ellos, y arrojando sus ropas y echando polvo al aire, se refiere a la cólera que tenían, ¿cierto? El tribuno mandó que lo llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote. Esa es la forma más terrible de tortura, ¿cierto? Cuando lo examinaban con azote, para saber por qué causa clamaba así contra él, ¿cierto? Eh, Bien, sigamos avanzando. Eh, Vamos a leer del 25 al 30. El 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué este hombre es ciudadano romano? Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tu ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le, la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo da a conocer que es un ciudadano romano, ¿cierto? Frente a los centuriones. Dice, y como lo ataron con correas, ¿cierto? Dice el 25, es decir, lo estaban alistando para azotarlo y atormentarlo, ¿cierto? Porque lo estaban asegurando físicamente. Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Eh, y el 26 dice, cuando el centurión oyó esto, y dio aviso al comandante diciendo, ¿qué van a hacer? Porque este hombre es romano. Roma protegía los derechos, ¿cierto?, de los ciudadanos romanos, y por lo tanto cualquier ciudadano romano que fuera a ser azotado tenía que ser previamente juzgado, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, de ahí vienen todas las leyes de nuestros países, ¿cierto? Por eso que en las universidades se estudia el derecho romano. Me acuerdo yo en mi primer año de derecho estudié derecho romano, porque de ahí vienen todas las leyes. Porque hasta el día de hoy, usted para ser condenado primero tiene que ser juzgado, ¿cierto? No, nadie puede ser sometido a una pena sin antes un juicio previo. Eso viene de los romanos, imagínense. Y el 26 dice, y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante, eso ya lo leí, perdón. El 27, y se le acercó el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él le dijo, sí. Ahí el tribuno estaba complicado porque el solo hecho de atar a Pablo ya constituía una falta, ¿cierto?, en contra de la ley romana, porque ni siquiera podían atar a un ciudadano romano sin antes eh, someterlo a un juicio, ¿ya? Así que, y respondió el comandante, yo con una gran suma alcancé esta ciudadanía, ¿cierto? Entonces Pablo le dijo, pero yo la tengo de nacimiento. Eh, Uno podía ser romano de nacimiento, ya sea porque la familia de uno le hubiese prestado algún servicio a Roma o porque hubiese nacido en algún lugar, ¿cierto? De Roma. Pablo tenía las dos. Su familia había servido a Roma y él había nacido en Tarso, por lo tanto era súper romano, ¿ya? Así que luego, dice el 29, es decir, al instante, se apartaron de él los que habían de atormentarlo, ¿cierto? O sea, los que lo iban a azotar se apartaron rápidamente porque se dieron cuenta que estaban cometiendo un error legal, una arbitrariedad, ¿cierto? Una ilegalidad. Y al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por qué lo acusaban los judíos, ordenó que lo soltasen, ¿cierto? Y mandó reunir a los principales sacerdotes y a todo su concilio. Y sacando a Pablo,
lo presentó ante ellos. Amén. Bien, vamos a quedar 21. Sí, ahora va a ser un poquito más. Eh, 23. Ya, entonces vamos a leer el capítulo 1, vamos a hacer un poquito el capítulo 23. Del 1 al 11. 23 del 1 al 11. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otros de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifique también en Roma. Amén. Entonces, aquí ya está Pablo, o sea, está Pablo enfrentado con todo el furor del Sanedrín, ¿cierto? Dice que Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo en toda buena obra conciencia he vivido toda mi vida delante de Dios hasta el día de hoy, ¿cierto? Que le estaba diciendo que él, su convicción era que todo lo que había hecho hasta hoy, hasta ese día, era justo ante Dios. Y dice, el sumo sacerdote Ananías mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca, ¿cierto? Y lo golpearan, ¿cierto? Obviamente que el sumo sacerdote era un hombre que odiaba a Pablo, ¿cierto? Por todo lo que Pablo había conseguido. Eh, y dice el 3, entonces Pablo le dijo, Dios te herirá a ti pared blanqueada, ¿cierto? Eh, Es decir, la pared blanqueada, la misma que hablaba, ¿cierto? Jesús cuando le hablaban a los fariseos, ¿cierto? Se ven blanquitos por fuera, bonitos, ¿cierto? Ordenaditos, algunos hasta afeitaditos, pero por dentro están como una tumba de huesos podridos, ¿cierto? Con su mente entenebrecida, sus corazones ennegrecidos, pero por fuera se ve muy lindo. Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y contra la ley me mandas herir. No olvidemos que Pablo conocía la ley de Moisés mejor que el Sanedrín, por eso se defiende con la misma ley. Y los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, al sumo sacerdote de Dios maldices. Y ahí Pablo se da cuenta que el sumo sacerdote no lo había identificado todavía. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Era muy difícil en esa época para un visitante a Jerusalén, ¿cierto? Como era Pablo, saber quién era el sumo sacerdote, ¿cierto? Porque todos se vestían igual. Eh, pues escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás, ¿cierto? Ahí hace una referencia del Éxodo 22-28. Entonces Pablo dice el 6, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, aquí viene la astucia de Pablo, eh, y no se sabe, no dice la Biblia tampoco cómo él recibió esa información, pero él sabe que la mitad era saduceo y la mitad fariseo, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, ¿cierto? De la esperanza y de la resurrección de los muertos, yo soy juzgado, ¿cierto? O sea, da cuenta de su convicción de la muerte y de la resurrección.
Y cuando hubo dicho esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, ¿cierto? Y la asamblea se dividió, o sea, perdió fuerza. Estaban todos unidos los fariseos, los saduceos contra Pablo, pero cuando Pablo dice que cree en la resurrección y en la vida eterna, eh, ahí se genera un quiebre, ¿cierto? Y se levantó un gran clamor, dice, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, ¿cierto? Tal vez le haya hablado un espíritu o un ángel, no resistamos a Dios, ¿cierto? Ahí se ponen a favor de Pablo. Obviamente los saduceos, la parte del Sanedrín que eran saduceos, que estaban contrarios a esa creencia de Pablo, que es la creencia correcta, que es lo que también nosotros creemos en la resurrección de la vida eterna, seguían en contra, pero los fariseos de ese momento se ponen a favor. Entonces se produce un quiebre en lo que lo estaban tratando de juzgar. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, eh, confía a Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma, ¿cierto? Es decir, a pesar del odio y los esfuerzos de su enemigo, los judíos de Jerusalén no podían quitarle la vida, ¿cierto? Completamente confundidos, ¿cierto? Y amilanados porque no lograron eh, matarlo en definitiva, que era lo que querían hacer con Pablo, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir adelante la próxima semana con el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 12 en adelante. Ahí ya viene, para que lo veamos con más calma, el complot para matar a Pablo, ¿cierto? Según nos relata la reina Valera. Amén. Le voy a pedir al hermano si ya terminaron de comer. Estamos listos. Le pido que nos despida con una oración, por favor. Amén. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, por este día hermoso que nos diste, Señor. Gracias por llegar sano y salvo al hogar. Gracias por proteger a nuestra familia, la de mi hermano también, Señor Padre Celestial. Gracias por gozarlo en todo momento, Señor. Gracias porque tú nos entregas esta palabra, Señor, y le das el don al hermano, Señor, y las habilidades para describir, Señor, tu palabra, Señor Padre amado. Te pido que nos protejas, nos unjas, Señor, y nos cubras de la mollera a los pies, Señor, en todo momento, en nuestro hogar, colocando muros de fuego alrededor de nuestro hogar, Señor, protegiéndolo de todo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este día que nos diste, Señor, y que todo lo que hagamos que sea gracias a tu voluntad. Protégenos y guíanos, Señor, en todo momento. Bendice a ese pueblo de Israel, Señor, que está siendo atacado. Bendice a tus hijos, Señor, que están ahí sufriendo, que están siendo trasladados, Señor, y que todo sea gracias a tu voluntad, Señor Padre Celestial. Aumenta nuestra fe, Señor, que nunca tu mano se aleje de nosotros, Señor, y alimentalos espiritualmente en todo momento, Padre Celestial. Te damos las gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, Amén. hermano, por finalizar.